Era el domingo 29 de noviembre de 1970. El frío de finales de otoño se hacía sentir con fuerza en las montañas cercanas a Bergen, una ciudad noruega rodeada por fiordos y espesos bosques. A unos pocos kilómetros del centro urbano, en un lugar solitario y escarpado conocido como Isdalen, el Valle del Hielo o, como algunos lugareños lo llamaban con inquietud, el Valle de la Muerte, un padre y sus dos hijas salían a caminar, como solían hacer los fines de semana. Aquella mañana gris parecía una más, hasta que, a un costado del sendero, algo llamó su atención. El olor fue lo primero. Un hedor extraño, penetrante, inconfundible. Algo se estaba descomponiendo. Luego, la vista. Un bulto oscuro entre las rocas, medio oculto por las ramas secas de los arbustos. El padre se acercó, con pasos cautelosos. Lo que encontró cambiaría su vida y abriría uno de los misterios criminales más enigmáticos de Noruega. El cuerpo carbonizado de una mujer yacía en el suelo, en una posición antinatural. Estaba tumbada de espaldas, con los brazos recogidos hacia el pecho, como si hubiera intentado protegerse de las llamas. Su cara estaba completamente irreconocible, la piel quemada hasta quedar ennegrecida, el cuerpo calcinado, pero con signos que desafiaban toda lógica. A pesar de las quemaduras, había detalles que no cuadraban. Su ropa interior estaba intacta, sin rastros de fuego. Bajo el cadáver, la hierba permanecía extrañamente verde, como si las llamas no hubieran tocado el suelo. A su alrededor, dispuestos con aparente cuidado, había objetos personales. Un reloj, unos pendientes, una botella vacía de licor, dos botellas de plástico con gasolina, una cucharilla, pastillas para dormir y una maleta. Pero lo más inquietante no era lo que había, sino lo que faltaba. No había documentos, no había identificación, y lo más sospechoso de todo, las etiquetas de la ropa habían sido cortadas con precisión quirúrgica. También habían sido retiradas las marcas de los objetos personales, y el número de serie de sus pertenencias había sido raspado. El padre, en estado de shock, avisó a la policía. Horas después, el cuerpo fue retirado de la escena y llevado al Instituto de Medicina Forense de Bergen. Pronto quedó claro que no se trataba de un simple caso de suicidio o de una muerte accidental. Todo en la escena hablaba de algo más oscuro, más metódico y más planeado. La mujer parecía haber querido borrar su identidad por completo, o tal vez alguien más lo había hecho por ella. Comenzaba así una de las investigaciones más desconcertantes de la historia criminal noruega. Un rompecabezas plagado de pistas falsas, pasaportes múltiples, habitaciones de hotel registradas con nombres ficticios, movimientos erráticos entre ciudades europeas y conexiones que apuntaban incluso al espionaje en plena Guerra Fría. La prensa la bautizó como la mujer de Isdal, y aunque han pasado más de 5 décadas desde su hallazgo, su verdadera identidad y la causa exacta de su muerte siguen siendo un enigma. ¿Quién era aquella mujer sin nombre? ¿Por qué había viajado por Europa usando múltiples identidades falsas? ¿Qué la llevó a Bergen y qué ocurrió realmente en aquel valle solitario? ¿Fue víctima de un asesinato cuidadosamente planificado o, como sugirieron algunos, tomó su propia vida en un acto desesperado por desaparecer del mundo? Las respuestas no llegaron con facilidad. Al contrario, cada pista que los investigadores encontraban parecía abrir nuevas preguntas, y el misterio solo creció con los años, alimentando teorías sobre espionaje internacional, conspiraciones militares y redes de inteligencia que operaban en la sombra. Este es el caso de la mujer de Isdal, un caso que desafía la lógica, que fascina por su complejidad y que, más de un siglo después, continúa inquietando a investigadores, periodistas y curiosos de todo el mundo. La mujer había sido reducida casi por completo a cenizas, pero incluso entre los restos calcinados, los investigadores encontraron fragmentos que les permitían comenzar una reconstrucción parcial de su historia. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Hoogland de Bergen, donde un equipo de forenses comenzó la tarea de identificar a la desconocida. Los análisis revelaron datos desconcertantes desde el principio. La mujer tenía entre 25 y 40 años, medía aproximadamente 1,64 metros de altura, su cabello era oscuro y ondulado,
Tenía los dientes bien cuidados, con un puente dental de oro que parecía haber sido fabricado fuera de Noruega. En su sangre y estómago se hallaron más de 50 pastillas de fenemal, un potente barbitúrico utilizado como sedante o hipnótico. La concentración en su organismo era suficiente para causar la muerte, aunque no se podía determinar con certeza si había fallecido por sobredosis, por inhalación de humo, por las quemaduras o por una combinación de todos estos factores. Las quemaduras afectaban el 90% del cuerpo, pero no todas tenían el mismo nivel de intensidad. Algunas zonas estaban más expuestas que otras, como si el fuego hubiese sido aplicado de manera irregular. Lo más insólito era que no había señales de que el fuego hubiera alcanzado el suelo bajo el cadáver. Esto llevó a los peritos a una conclusión inquietante. La mujer había sido rociada con gasolina y quemada después de haber perdido la vida, o cuando ya estaba inconsciente. No se encontraron signos evidentes de lucha, ni heridas defensivas, pero los restos carbonizados hacían muy difícil una conclusión definitiva. Uno de los detalles más relevantes fue que, a pesar del aparente caos de la escena, los objetos personales estaban dispuestos con notable cuidado. El reloj, los pendientes y el anillo que llevaba puestos habían sido colocados junto a su cuerpo, no tirados al azar. Era como si alguien, tal vez la propia mujer, hubiera querido construir una escena simbólica, teatral, con la intención de enviar un mensaje o confundir a los futuros investigadores. ¿Estaba representando su propia muerte? ¿O fue alguien más quien la montó tras acabar con su vida? La policía, por su parte, enfrentaba un muro casi infranqueable. No había identificación, y todas las marcas que pudieran vincular los objetos a un fabricante o comprador habían sido eliminadas. Las etiquetas de la ropa habían sido cortadas con meticulosidad. Incluso las botellas de plástico, comunes en aquella época, no contenían rastros que permitieran rastrear su origen. Era como si la mujer hubiera querido desaparecer por completo. Sin embargo, Bergen es una ciudad pequeña, y aunque la escena del crimen se hallaba en una zona boscosa y solitaria, los movimientos de los visitantes no pasaban desapercibidos. Pronto surgieron testimonios. Algunos recordaban haber visto a una mujer extranjera, de apariencia elegante, con un acento extraño y un aire de misterio. Hablaba poco, pero se hacía notar. Se alojaba en hoteles con nombres falsos, cambiaba de habitación con frecuencia y cargaba consigo maletas grandes y pesadas. Parecía estar huyendo de algo o de alguien. La policía revisó los registros hoteleros y comenzó a reconstruir una ruta. Descubrieron que la mujer había estado en Bergen en al menos 2 ocasiones antes de su muerte. En su última visita se había hospedado en el Hotel Hordaheimen, bajo el nombre de Fenella Lorch, una ciudadana belga. Pero aquel nombre, como pronto descubrirían, era falso. Su pasaporte también lo era. No era belga, no se llamaba Fenella y no era la primera vez que hacía algo así. Lo que siguió fue una cadena de descubrimientos que empujó el caso desde un aparente suicidio a un laberinto de identidades falsas, movimientos sospechosos y una red de incógnitas cada vez más amplia. La policía comenzó a dudar de todo. ¿Qué hacía esta mujer en Noruega? ¿Por qué ocultaba su identidad? ¿Y por qué parecía estar más interesada en los movimientos de buques militares en los fiordos noruegos? Las respuestas se volvían cada vez más esquivas, y la identidad de la mujer, lo primero que se esperaba resolver, se convirtió desde muy temprano en el misterio central del caso. La investigación policial se tornó frenética. Había una presión creciente desde los medios, la población y poco a poco también desde sectores más discretos del gobierno. La policía de Bergen, con la colaboración de la Interpol, comenzó a rastrear los movimientos de la mujer a través de registros hoteleros, testimonios y fragmentos de evidencia. Lo primero que descubrieron fue que la mujer no era una simple turista. Había estado en varias ciudades de Noruega en los meses previos a su muerte: Oslo, Trondheim, Stavanger y, finalmente, Bergen. En cada ciudad se había alojado en diferentes hoteles, usando diferentes nombres. En total, la policía logró identificar al menos 9 identidades distintas, todas con pasaportes aparentemente válidos, pero, en realidad, falsificados. Los alias que utilizaba compartían un patrón. Todos eran nombres europeos, femeninos, con apellidos de origen alemán, belga o francés. Las nacionalidades variaban: italiana, francesa, belga, pero había una característica común.
Los pasaportes parecían haber sido emitidos por autoridades legítimas, aunque no existían en ningún registro real. Los documentos eran tan bien falsificados que solo tras un análisis minucioso se determinó que eran fraudulentos. Además de las identidades, también cambiaba su aspecto físico. A veces usaba pelucas, otras veces tintes. Se maquillaba de forma distinta en cada ciudad. En una se presentaba como una mujer elegante y cosmopolita, en otra como una viajera discreta y silenciosa. Incluso cambiaba su acento, según afirmaron algunos empleados de hotel que interactuaron con ella. Uno dijo que hablaba francés, otro que hablaba flamenco, y otro juró que su acento sonaba claramente alemán, aunque suavizado, como si lo disimulara intencionadamente. También se descubrió que utilizaba múltiples maletas, que trasladaba de ciudad en ciudad. En una de ellas, encontrada más tarde en una estación central de trenes de Bergen, tras seguir el rastro de un ticket de consigna, había ropa cuidadosamente doblada, varios pares de gafas, pelucas, cosméticos, una bolsa con cucharillas, una libreta con anotaciones en código y billetes de diferentes países europeos. Lo más inquietante, en ninguna de las prendas ni objetos personales había etiquetas ni marcas de fábrica. Todo había sido meticulosamente borrado. Las anotaciones en la libreta representaban otro enigma. Eran series de letras y números que a simple vista no significaban nada. Algunos investigadores sugirieron que podrían ser coordenadas. Otros pensaron en un sistema de claves propio de la industria del espionaje. Un exmilitar noruego, consultado de manera informal por uno de los detectives, dijo que le recordaban a los códigos que se utilizaban para indicar movimientos de personas en operativos secretos. La mujer se movía con extrema cautela, pagaba en efectivo, no dejaba rastro alguno de tarjetas o llamadas telefónicas. Nunca usó su nombre verdadero y no establecía vínculos cercanos con nadie. Algunos empleados de hotel recordaban que pedía cambiar de habitación sin razón aparente, o que dejaba el cartel de no molestar durante días. Nunca dejaba pertenencias visibles, y cada vez que salía, lo hacía de forma rápida y calculada. Un recepcionista del Hotel Neptune, en Bergen, declaró que la mujer, en una ocasión, se mostró visiblemente alterada después de recibir una llamada telefónica. Salió del hotel sin llevar su equipaje, caminando a paso acelerado, y no volvió hasta varias horas después. Cuando regresó, pidió cancelar su reserva antes de lo previsto. Los investigadores comenzaron a preguntarse si estaban ante algo más grande que una simple desaparición o crimen doméstico. ¿Estaba esta mujer involucrada en actividades de espionaje? ¿Por qué tanto esfuerzo por borrar su identidad? ¿Qué secretos llevaba consigo cuando fue encontrada calcinada en aquel solitario valle? Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen que se formaba era inquietante. La mujer de Isdal no solo ocultaba su identidad, parecía vivir varias vidas paralelas, y en todas ellas se comportaba como alguien que sabía que estaba siendo vigilado o que ella misma vigilaba a otros. Era 1970, en plena Guerra Fría. Noruega, aunque oficialmente neutra, tenía una importancia estratégica en el tablero militar de Europa. Sus fiordos profundos y su cercanía con la Unión Soviética la convertían en un punto clave para la vigilancia naval y el espionaje. El país albergaba bases militares de la OTAN, y sus aguas eran frecuentadas por submarinos nucleares tanto de Estados Unidos como de la URSS. Bergen, concretamente, era un puerto con una intensa actividad militar. No era inusual que barcos de guerra, fragatas y submarinos se acercaran a sus costas para operaciones rutinarias o de reconocimiento. Los servicios de inteligencia noruegos, aunque discretos, estaban acostumbrados a la presencia de espías en su territorio. En ese contexto, la historia de la mujer sin nombre comenzó a adquirir otra dimensión. Uno de los datos que más llamó la atención fue que la mujer, en sus últimos días, había visitado áreas cercanas a instalaciones militares. Se descubrió que había estado en el fiordo de Ardalstagen, donde se realizaban ejercicios navales. También en Stavanger, otra ciudad costera con fuerte presencia militar. Y su paso por Bergen coincidió con la llegada de una flota naval extranjera. Varios testigos aseguraron haberla visto observando, desde las colinas cercanas o desde puntos elevados, los movimientos de buques y personal militar. Algunos incluso afirmaron que tomaba notas o miraba con binoculares. Aunque la policía nunca encontró una cámara fotográfica entre sus pertenencias, sí hallaron un par de binoculares y un pequeño cuaderno con anotaciones en clave, similar al que fue descubierto en su maleta.
la hipótesis del espionaje tomó fuerza. Algunos investigadores plantearon que podría tratarse de una agente soviética encubierta. Otros pensaban que quizá era una doble agente que trabajaba tanto para el bloque oriental como para el occidental. También existía la posibilidad de que fuera una espía retirada, traicionada por sus antiguos contactos o víctimas de un ajuste de cuentas internacional. La prensa comenzó a hacerse eco de estas teorías, y el caso, que inicialmente parecía un suicidio o un crimen aislado, se convirtió en un fenómeno mediático. Los titulares hablaban de la espía sin rostro, la mujer sin nombre o la víctima del espionaje. Algunos periódicos insinuaron que el gobierno noruego sabía más de lo que decía y que había una operación encubierta para mantener ciertos detalles en secreto. El Servicio de Inteligencia Militar de Noruega negó cualquier vínculo con el caso. La policía, por su parte, mantuvo la versión oficial de que no había pruebas concluyentes de espionaje, pero en los pasillos del poder la sospecha persistía. Uno de los hechos más extraños ocurrió semanas después del hallazgo del cuerpo. Un funcionario de la embajada de un país del este, del que nunca se reveló públicamente el nombre, fue visto saliendo de la estación de policía de Bergen tras una reunión privada con altos mandos de la investigación. Nadie supo exactamente qué se discutió en esa reunión, pero poco después varias piezas de evidencia del caso fueron trasladadas a Oslo y clasificadas bajo acceso restringido. Aquello solo alimentó la idea de que había mucho más detrás de la muerte de la mujer de Isdal. Algo que tocaba fibras sensibles, tal vez demasiado peligrosas para salir a la luz. Las últimas horas de vida de la mujer de Isdal siguen envueltas en sombras. Sin embargo, gracias a los testimonios de testigos y al seguimiento minucioso de sus movimientos, la policía logró reconstruir parcialmente sus pasos finales. El 18 de noviembre de 1970, la mujer llegó a Bergen por segunda vez. Se registró en el Hotel Jordaheimen, como ya había hecho semanas antes. Esta vez usó el nombre de Elisabeth Lindqvist, una supuesta ciudadana belga. Como siempre, pagó en efectivo, no presentó documentos auténticos y llevó consigo 2 maletas grandes. Durante los días siguientes fue vista saliendo y entrando del hotel a distintas horas, caminando sola por la ciudad, visitando tiendas y en una ocasión comprando botas de goma en una zapatería local. Según la dependienta que la atendió, la mujer hablaba inglés con un fuerte acento extranjero y parecía nerviosa. Miraba por encima del hombro todo el tiempo, recordaría años después. El 23 de noviembre hizo el check-out del hotel y dejó su habitación impecable. Se dirigió a la estación central de trenes donde consignó una de sus maletas. Luego desapareció. No se sabe con certeza dónde pasó las siguientes 48 horas. Algunos testigos afirmaron haberla visto en la zona de Sandviken, al norte de Bergen, pero no se pudo confirmar. El 25 de noviembre fue vista en la tienda de una farmacia donde compró un ungüento para eczema. Llevaba una peluca rubia, gafas grandes y vestía de manera elegante pero discreta. Ese mismo día, varios testigos aseguraron haberla visto caminando hacia el valle de Isdalen, cargando una bolsa de plástico blanca. Iba sola, caminaba despacio, como si supiera a dónde se dirigía. ¿Y por qué? Luego, el silencio. Ningún testigo volvió a verla con vida. 4 días después, su cuerpo sería hallado calcinado entre las rocas, y con él comenzaría uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. Mientras la investigación avanzaba, un hallazgo fortuito dio un giro clave al caso. Un trabajador de la estación central de trenes de Bergen, al leer en el periódico sobre la misteriosa mujer encontrada en Isdalen, recordó que unos días antes una mujer de características similares había consignado un par de maletas y nunca volvió a recogerlas. Al revisar el área de consignas, encontraron 2 maletas grandes y oscuras. Una de ellas tenía una pequeña etiqueta rasgada, apenas legible, con un fragmento que coincidía con uno de los alias utilizados por la mujer. La policía no tardó en relacionar el equipaje con la fallecida. Cuando abrieron las maletas, el contenido fue tan revelador como desconcertante. En su interior había ropa de buena calidad, cuidadosamente doblada, cosméticos caros, varios pares de gafas sin graduación, pelucas, zapatos, cepillos para el pelo, algunos con mechones que luego se confirmaron como suyos, y una bolsa de plástico con cucharillas de plata. Uno de los objetos más intrigantes era una libreta con anotaciones en clave. También encontraron mapas, tickets de tren y avión, y billetes de diferentes países, entre ellos francos belgas, marcos alemanes e incluso coronas noruegas. Pero el hallazgo más impactante fue un cuaderno de direcciones.
en apariencia normal, contenía nombres y números, algunos de ellos escritos con tinta y otros con lápiz, como si hubieran sido añadidos o modificados en diferentes momentos. Muchos de los contactos no conducían a ninguna parte. Algunos números eran inexistentes o estaban fuera de servicio. Sin embargo, uno de ellos condujo a una tienda de zapatos en Stavanger, donde el dueño reconoció a la mujer como una clienta que había comprado un par de botas semanas antes. Además del cuaderno, la policía encontró un sobre con fotografías. La mayoría estaban recortadas de forma que no permitían ver el entorno completo. Eran retratos, primeros planos. En ninguna aparecía la mujer sonriendo. Algunas imágenes habían sido rayadas con tinta negra. Ninguna de ellas estaba fechada ni llevaba anotaciones al reverso. Lo que más llamaba la atención era la meticulosidad con la que todos los objetos habían sido desprovistos de marcas. Las etiquetas de la ropa estaban cortadas. Las botellas de perfume no tenían logotipos visibles. Incluso los estuches de maquillaje habían sido raspados para eliminar cualquier posible identificación. Era un patrón obsesivo, eliminar cada posible pista sobre su origen. Uno de los detalles más curiosos fue la presencia de cucharillas de plata idénticas a las que se usaban en hoteles de lujo de Europa Occidental. Algunas investigaciones apuntaron a que podrían provenir de establecimientos en París, Bruselas o Viena, ciudades en las que también se sospechaba que la mujer había estado en el pasado, según las rutas reconstruidas a partir de tickets y registros. En cuanto al cuaderno de códigos, la policía intentó descifrarlo sin éxito. Parecían abreviaturas que indicaban fechas, ciudades y lugares, como B+O23.10 o S-V2329.10/31.10. Algunos especialistas sugirieron que podría indicar desplazamientos entre ciudades. B+O podría ser Bergen más Oslo, y las fechas marcarían el tiempo en cada lugar. Pero la interpretación exacta nunca se pudo confirmar. Las maletas eran en cierto modo un retrato silencioso de la mujer de Isdal. Elegancia, precisión, anonimato, pero también miedo, ocultamiento y una vida fragmentada entre nombres que no eran suyos. Era como si cada objeto hablara de una vida vivida a través de máscaras. Y sin embargo, ni una sola pista clara sobre quién era realmente. Pocos días después del hallazgo de las maletas, se produjo un evento que, aunque en apariencia menor, agitó profundamente a los investigadores. Un periodista local, Per H. Lier, quien cubría el caso para el periódico Verdens Gang, recibió una llamada anónima en su redacción. Al descolgar el teléfono escuchó una voz masculina, con acento extranjero, que, en tono tenso, le dijo: «Dejen de investigar a la mujer de Isdal, es un asunto de seguridad nacional». Antes de que Lier pudiera responder o preguntar algo, la línea se cortó. Intentó rastrear el número, pero el origen era imposible de determinar. La llamada provenía de un teléfono público, probablemente en Oslo. Lier lo comunicó a la policía, que tomó nota pero evitó pronunciarse públicamente. Aquella llamada abrió una nueva línea de sospechas. ¿Quién estaba interesado en que la investigación se detuviera? ¿Por qué mencionar seguridad nacional? ¿Era una amenaza velada o un intento desesperado por enterrar la verdad? El incidente, aunque no fue divulgado ampliamente en ese momento, tuvo un impacto directo en los investigadores. Algunos comenzaron a recibir presiones sutiles, reuniones canceladas, solicitudes de silencio, órdenes contradictorias desde Oslo. Incluso dentro del equipo policial empezaron a surgir divisiones. Algunos querían cerrar el caso cuanto antes, convencidos de que se trataba de un suicidio. Otros, en cambio, estaban convencidos de que se enfrentaban a un crimen de Estado o a una operación encubierta. Se rumoreaba que el servicio de inteligencia noruego estaba observando de cerca la investigación, aunque jamás lo confirmaron oficialmente. Uno de los detectives principales, Carl Halvorsen, declaró años después que en una entrevista: «Hubo momentos en los que sentí que había ojos sobre nosotros, como si alguien más supiera exactamente qué estábamos descubriendo, incluso antes de que lo anotáramos en los informes». Mientras tanto, el caso seguía sin avances concluyentes. Los días pasaban, luego las semanas, y poco a poco el interés público comenzó a disiparse, pero entre bastidores el misterio se profundizaba. A comienzos de 1971, casi 2 meses después del hallazgo del cadáver, la policía de Bergen presentó su informe oficial. La conclusión fue breve, ambigua y para muchos insatisfactoria. La mujer de Isdal falleció por combinación de envenenamiento por barbitúricos e inhalación de monóxido de carbono. La causa probable es el suicidio. Sin embargo, el documento reconocía que había múltiples elementos que no encajaban con esta versión: la ausencia de huellas en la escena,
la forma en que fue quemada, la desaparición de toda forma de identificación, los múltiples alias, los movimientos erráticos, el cuaderno de códigos, las llamadas sospechosas, la maleta olvidada, todo indicaba que aquella mujer había estado envuelta en una compleja red de secretos. Pero el caso fue cerrado, las pruebas fueron archivadas y la mujer enterrada en el cementerio de Mollendal, en Bergen, bajo una lápida que decía simplemente Ukjend Bine, mujer desconocida. La policía, ante la falta de pruebas concluyentes, no pudo demostrar la participación de terceros, y dado que los barbitúricos hallados en su organismo eran suficientes para provocar la muerte, se optó por la explicación más simple, suicidio, aunque muchos, dentro y fuera del cuerpo policial, no estaban convencidos. El informe fue criticado por investigadores, periodistas y miembros de la sociedad civil. Muchos veían en él un intento de cerrar el caso para evitar mayores complicaciones políticas o diplomáticas. Otros afirmaban que se trataba de un acto de censura, motivado por presiones externas. En los años siguientes, el caso fue reabierto en varias ocasiones, sin resultados concretos. Las pruebas biológicas se deterioraron, muchos de los objetos originales desaparecieron misteriosamente, y varios testigos clave fallecieron. La identidad de la mujer siguió siendo un enigma. Su historia, una herida abierta en la memoria colectiva de Noruega, pero para algunos investigadores la historia no terminaba ahí. El caso de la mujer de Isdal no era un crimen sin resolver, era un mensaje oculto, una advertencia, un eco de las guerras silenciosas que se libraban en las sombras, mientras el mundo creía vivir en tiempos de paz. Con el paso del tiempo, nuevas teorías empezaron a cobrar fuerza. Una de las más persistentes y perturbadoras fue la posibilidad de que la mujer de Isdal fuera una espía. Esta hipótesis no nació de la imaginación de conspiracionistas, sino de las propias inconsistencias del caso y de los extraños detalles que lo rodeaban. Noruega, durante los años 60 y 70, estaba en una posición estratégica dentro del tablero político mundial. Aunque oficialmente neutra, formaba parte de la OTAN y tenía una costa extensa repleta de fiordos ideales para maniobras militares. En aquellos años existía una tensa vigilancia sobre las actividades soviéticas en la región. Cerca de Bergen se encontraba la base naval de Håkonsberg, una de las más importantes del país, frecuentemente visitada por buques de guerra de la OTAN y lugar de pruebas secretas con armamento avanzado. Algunos investigadores empezaron a vincular los movimientos de la mujer con visitas misteriosas a zonas militares. Según registros recuperados más tarde, sus alias fueron utilizados para registrarse en hoteles cerca de instalaciones claves, no solo en Bergen, sino también en Stavanger, Trondheim y Oslo, todos lugares con presencia militar relevante. Además, los patrones en sus viajes eran inusuales. Llegaba, permanecía 1 o 2 días, hablaba con pocas personas, escribía mucho en sus cuadernos, siempre en clave, y luego desaparecía. La forma en que manipulaba su identidad también alimentaba esa teoría. En una época sin internet ni sistemas digitales de verificación, la mujer supo aprovechar las debilidades del sistema. Usó al menos 8 nombres diferentes. En cada registro de hotel declaraba una nacionalidad distinta: belga, francesa, alemana. Siempre hablaba inglés, alemán o francés con fluidez, sin un acento claro. Algunos recepcionistas afirmaron que su forma de hablar parecía ensayada, como si imitara un acento europeo pero sin naturalidad. Otros testigos afirmaban que parecía saber demasiado sobre los horarios de los barcos que entraban y salían del puerto, sobre movimientos de oficiales y sobre cambios en los itinerarios previstos. Uno de los datos más inquietantes surgió años después, cuando un antiguo agente del servicio de inteligencia noruego, bajo condición de anonimato, declaró que la mujer de Isdal había sido detectada varias veces por sus superiores, pero que se les había ordenado no intervenir. No era una ciudadana cualquiera, había ojos más grandes sobre ella, dijo en una entrevista a mediados de los 90. Incluso se llegó a sugerir que la mujer había estado involucrada en la observación de pruebas de misiles lanzados desde submarinos en el mar de Noruega. Aquella información, de ser cierta, la situaría directamente en el corazón de un conflicto no declarado entre las potencias del bloque occidental y la inteligencia del este. Sin embargo, todo eran fragmentos. Nadie sabía su verdadero nombre, nadie reclamó su cuerpo, nadie la buscó, como si hubiese sido diseñada para desaparecer, como si su misión, sea cual fuera, terminara en la muerte. Durante décadas, el caso quedó dormido, archivado como uno de los grandes misterios sin resolver de Noruega. Pero a comienzos del siglo XXI, la tecnología ofreció una nueva esperanza. Gracias al avance de las técnicas forenses modernas, algunos restos conservados del cuerpo de la mujer fueron sometidos a nuevos análisis. La dentadura, en particular, había sido preservada de forma casi intacta,
y resultaba crucial para lo que vendría. Los expertos notaron desde el principio una característica peculiar. Varios de sus empastes dentales eran de un tipo que no se utilizaban en Noruega ni en países escandinavos durante los años 60. El estilo de los trabajos odontológicos coincidía más con prácticas comunes en Europa del Este, o incluso en partes de Asia. En un estudio posterior, realizado por especialistas de la Universidad de Bergen, se descubrió que el patrón isotópico de sus dientes y huesos revelaba un historial alimenticio compatible con una infancia en Europa Central o del Este, posiblemente en áreas que hoy pertenecen a Polonia, Checoslovaquia o Alemania Oriental. Este descubrimiento revolucionó las teorías anteriores. Si la mujer había nacido en esa zona, pero se movía con fluidez por Europa Occidental, hablando varios idiomas, con múltiples alias y una obsesión por el anonimato, las piezas empezaban a encajar con un perfil clásico de espionaje de la Guerra Fría. Más tarde, una empresa privada de genealogía intentó trazar su origen étnico a través del ADN mitocondrial recuperado de tejidos blandos preservados. Aunque se logró una identificación directa, los resultados apuntaban con bastante certeza a una mezcla genética típica de Europa del Este, con elementos escandinavos secundarios. Algunos interpretaron esto como una posible migración durante o después de la Segunda Guerra Mundial. Quizás la mujer había sido una refugiada o parte de alguna red clandestina de inteligencia. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, no se logró encontrar familiares directos ni coincidencias exactas en bases de datos de ADN. Nadie la buscaba. Nadie la había denunciado como desaparecida. Su identidad seguía siendo un velo impenetrable. Pero el interés por el caso renació. Documentales, podcasts, reportajes especiales, todos querían saber más. Todos intentaban desentrañar lo que las autoridades noruegas no habían logrado décadas atrás. Y en medio de este renovado escrutinio apareció una nueva pista. En 2018, casi medio siglo después de la muerte de la mujer de Isdal, un programa de investigación emitido por la emisora pública NRK reveló un testimonio que había pasado desapercibido durante años. El testigo era un antiguo agente del ejército noruego, que en los años 70 había trabajado en un programa de vigilancia costera cerca de Stavanger. En una entrevista grabada, el hombre, identificado solo como Carl, contó que en otoño de 1970, unas semanas antes del hallazgo del cadáver, él y otros compañeros habían notado una figura femenina observando con binoculares desde una colina cercana a la base. Era algo inusual, pero no alarmante en ese momento. La mujer se movía con discreción y cuando fue confrontada por un oficial mostró documentos de identidad extranjeros y alegó que estaba haciendo turismo. Lo que llamó la atención del testigo fue la actitud del oficial. En lugar de interrogarla más a fondo o alertar a sus superiores, la dejó ir. Más tarde, Carl escuchó rumores de que la mujer estaba protegida o al menos conocida por ciertos niveles superiores del aparato militar. Cuando años después vio las imágenes del cadáver hallado en Isdalen, no tuvo dudas. Era la misma mujer. Intentó contactar a la policía, pero nunca obtuvo respuesta. Con el paso del tiempo, decidió que su historia no cambiaría nada, hasta que en 2018, al ver un reportaje sobre el caso en televisión, decidió hablar. Su relato fue respaldado por registros de movimientos militares en la zona y por la coincidencia de fechas y descripciones. El testimonio de Carl no fue el único. Otra mujer, una ex recepcionista de un hotel en Trondheim, afirmó haber visto a la mujer de Isdal acompañada de un hombre con acento ruso, pero nunca se registró oficialmente. En sus palabras, ambos parecían discutir en voz baja, y la mujer parecía nerviosa. Luego desaparecieron. Todos estos datos, si bien no ofrecían una solución definitiva, reforzaban la idea de que la mujer no era simplemente una turista confundida o una persona deprimida. Había una red de conexiones, movimientos y silencios que apuntaban a algo más grande. Algo que, incluso décadas después, seguía siendo vigilado. El caso de la mujer de Isdal ya no era solo una tragedia personal. Era una grieta en la historia secreta de Europa. Un eco de los días en que el mundo estaba dividido en dos mitades, y las personas eran piezas intercambiables en un juego que nunca terminaba. Para comprender por completo la magnitud del misterio que rodeaba a la mujer de Isdal, es necesario sumergirse en el contexto geopolítico de la época. A finales de los años 60 y principios de los 70, el mundo se encontraba en plena Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética se extendía mucho más allá de los muros de Berlín o los campos nevados de Moscú. Era una guerra de sombras, de susurros y miradas cruzadas entre agentes que operaban en los márgenes invisibles del conflicto. Noruega, aunque no lo pareciera, jugaba un papel fundamental en este tablero. Con una ubicación estratégica en el extremo norte de Europa,
limitando con la Unión Soviética y con acceso directo al Atlántico Norte, el país era un punto clave para la vigilancia de submarinos soviéticos y el despliegue de armamento de la OTAN. Bergen en particular era un enclave de suma importancia, con puertos vigilados, instalaciones militares y una red de radares secretos instalados en las montañas cercanas. En este ambiente cargado de secretos y sospechas, no resultaba descabellado pensar que espías soviéticos y occidentales se movieran bajo identidades falsas por suelo noruego. La mujer de Isdal, con sus múltiples pasaportes falsos, su conocimiento de varios idiomas, su comportamiento meticuloso y su misteriosa muerte, encajaba demasiado bien en este escenario. Documentos desclasificados años después revelaron que en aquellos meses hubo una alerta elevada en Noruega debido a la sospecha de una red de agentes de bloqueo oriental operado cerca de instalaciones de pruebas. Informes de inteligencia hablaban de transmisiones de radio codificadas, movimientos de embarcaciones no identificadas e incluso infiltraciones en conferencias científicas donde se debatía sobre armamento naval. ¿Y si la mujer de Isdal fue enviada a Noruega con una misión específica? ¿Y si su presencia fue detectada y su muerte fue un ajuste de cuentas? Algunos analistas de inteligencia lo creen. Otros afirman que fue traicionada por su propia red, sacrificada para evitar que cayese en manos enemigas. Es una teoría oscura, pero que ha ganado fuerza con el tiempo. Y sin embargo, a pesar de todas las evidencias, nunca se presentaron pruebas oficiales que confirmaran que la mujer era una espía. Nunca hubo una confesión, una filtración clara ni una reivindicación. Su figura se veía envuelta en sombras, como si su muerte formara parte de un acuerdo tácito de silencio entre potencias, un secreto enterrado a conciencia en la niebla de los fiordos. Más allá de los papeles, los documentos oficiales y las teorías geopolíticas, hay algo que siempre resulta ineludible: los rostros humanos que se cruzaron con ella, las personas que la vieron, que la atendieron en los hoteles, que compartieron tren con ella o que simplemente la observaron desde lejos. Una de las testigos más recordadas es Eva Marie Jensen, recepcionista en el Hotel Neptune de Bergen, donde la mujer se alojó bajo uno de sus múltiples alias. Eva la describió como elegante, muy reservada, pero también nerviosa. Caminaba como si esperara que alguien la siguiera, y nunca dejaba que nadie tocara sus cosas. Jensen recordó que en una ocasión, mientras la mujer revisaba su bolso, un sobre se cayó al suelo. En su interior se vislumbraban unos documentos que Eva no alcanzó a identificar, pero sí recordó haber visto un sello oficial, posiblemente diplomático. Cuando intentó ayudarla a recogerlo, la mujer reaccionó de forma brusca, casi violenta, y luego se disculpó con un inglés perfecto, aunque con un tono neutro imposible de ubicar. Otro testigo clave fue el taxista Arvid Mortensen, quien la llevó desde la estación de tren hasta el hotel Rosenkrantz. Él la describió como una mujer de mirada fija, poco habladora, pero que parecía muy segura de a dónde iba. Me dio instrucciones claras, como si yo hubiera estado allí antes, pero no consultó mapas ni pidió ayuda, sabía exactamente qué calles tomar. La figura de la mujer comenzó a adquirir matices contradictorios. Algunos la recordaban como fría y distante, otros decían que había momentos en los que parecía asustada, como si sintiera que su tiempo se agotaba. Un camarero del Hotel Alexandra, en Loen, otro de los sitios donde se hospedó brevemente, la describió como triste, como alguien que llevaba demasiado tiempo lejos de casa, aunque no tenga casa a la que volver. Incluso se encontró un registro de una breve conversación mantenida con un vendedor de arte en Oslo. Según él, la mujer le preguntó si los cuadros que vendían eran de artistas noruegos contemporáneos. Dijo estar interesada en las expresiones emocionales del norte. Era un comentario curioso, poco común para alguien de paso, pero nunca compró nada, solo observó en silencio. Esas miradas, encuentros fugaces, son lo único tangible que queda de ella. Fragmentos humanos en medio de un rompecabezas indescifrable. Gente que no supo que, al cruzarse con aquella mujer, estaban viendo a una figura que décadas después seguiría siendo un misterio universal. En el cementerio de Mollendal, en Bergen, hay una tumba sencilla, marcada con una lápida oscura que lleva una inscripción breve, casi dolorosa: Ugent Vine Funet y Isdalen, 29 del 11 de 1970. Mujer desconocida hallada en el Valle del Hielo, 29 de noviembre de 1970. Allí reposa el cuerpo de aquella que nadie reclamó, que nadie nombró y cuya vida entera parece haber estado dedicada a permanecer oculta. Su funeral fue discreto, organizado por las autoridades noruegas con la asistencia de apenas una docena de personas. No hubo flores, no hubo llanto, solo el frío de noviembre y el peso de una historia que no podía contarse. El ataúd fue enterrado con una placa metálica codificada, para que si algún día alguien reclamaba su identidad, se pudiera confirmar con certeza. Pero nadie vino, nadie escribió, ninguna embajada llamó.
Años después, cuando el interés por el caso resurgió, algunos ciudadanos comenzaron a dejar flores junto a su tumba, pequeñas notas, algunas en inglés, otras en noruego, diciendo: "No estás sola, no hemos olvidado, tu historia importa". Era un gesto de humanidad frente al silencio institucional, un recordatorio que incluso las personas sin nombre merecen memoria. En 2017, el periodista noruego Marit Higraf y el documentalista Goran Norvik lideraron una campaña para preservar la tumba y promover un memorial más digno. Lograron que el ayuntamiento de Bergen financiara una mejora del lugar y que se instalara una pequeña placa explicativa con información básica sobre el caso. Pero, incluso así, todo el que se podía decir de ella yacía allí, una mujer sin nombre, fallecida en circunstancias que aún hoy se nos escapan. En una entrevista, Higraf dijo: "Lo más terrible no es que haya muerto, lo más terrible es que fue olvidada durante décadas, como si su vida no hubiera contado, como si su muerte fuera parte de un acuerdo no escrito para no hacer más preguntas". Hoy, la tumba de la mujer de Isdal se ha convertido en un lugar de peregrinación silenciosa. Visitantes de todo el mundo dejan mensajes, piedras, velas encendidas. Algunos oran, otros simplemente observan, en silencio, como si esperaran que algo, una señal, una palabra, una presencia, pudiera por fin revelar quién fue aquella mujer que vivió y murió entre máscaras. 50 años después del hallazgo del cuerpo de la mujer de Isdal, el caso ha experimentado un renacimiento silencioso. Nuevas generaciones de investigadores, periodistas, criminólogos y aficionados al misterio han dirigido su atención hacia ella. El auge de los medios digitales, los podcasts de crímenes reales y los documentales de investigación han traído consigo una oleada de interés por el caso. Uno de los proyectos más ambiciosos en este sentido fue el llevado a cabo por la emisora pública noruega NRK, en colaboración con la BBC. En 2016 lanzaron una investigación conjunta en formato de podcast titulada Dead in Ice Valley. A través de 11 episodios, los periodistas Marit Higraf y Neil McCarthy exploraron los entresijos del caso con una mirada moderna, combinando archivos policiales originales, testimonios inéditos y nuevas entrevistas. El podcast, que rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional, no solo reavivó el interés por el caso, sino que también sirvió como plataforma para recibir nuevas pistas. Escuchas de todo el mundo comenzaron a enviar información, comparaciones, posibles identidades. Un oyente incluso afirmó haber conocido a una mujer con un perfil idéntico en la frontera entre Alemania y Checoslovaquia en los años 60, aunque el dato no pudo ser verificado. Este nuevo impulso llevó a los investigadores a colaborar con instituciones forenses de vanguardia. La Universidad de Canberra, en Australia, se ofreció a realizar análisis de isótopos en los dientes y huesos conservados de la mujer para intentar delimitar su lugar de origen con mayor precisión. Los resultados sugerían que había nacido en algún punto entre Alemania y Polonia, y que probablemente se había mudado en su adolescencia a un entorno con dieta más marina, posiblemente escandinavo o mediterráneo. La implicación de los oyentes no se limitó a compartir teorías. Muchos comenzaron a rastrear bases de datos internacionales de desaparecidos, archivos históricos de migración y registros hoteleros antiguos. Uno de ellos incluso encontró una entrada con nombre sospechosamente similar a uno de los alias usados por la mujer, en un hotel de Bruselas en 1968. La investigación reveló que esa persona había compartido habitación con un hombre registrado bajo una identidad alemana que jamás volvió a aparecer en ningún otro documento. El caso había pasado de ser un expediente olvidado en los archivos policiales noruegos a un fenómeno global, impulsado por el poder de la memoria colectiva. Un crimen que, pese al paso del tiempo, se negaba a ser enterrado. Uno de los aspectos más inquietantes del caso de la mujer de Isdal es el grado de control que ella tenía sobre su propia invisibilidad. Cada movimiento, cada acción parecía calculado. El uso de alias, las pelucas, los documentos falsos, el cambio constante de lugar y el aislamiento emocional, todo parecía formar parte de una estrategia para no dejar huella. La policía descubrió que, en los hoteles, rara vez permitía que el personal limpiara su habitación durante su estancia. Guardaba sus objetos personales bajo llave, destruía los papeles una vez usados y no dejaba pertenencias olvidadas. Las botellas de perfume, cuidadosamente ordenadas en su maleta, estaban vacías, algunas incluso manipuladas para ocultar su contenido original. Las etiquetas de su ropa estaban cortadas y sus zapatos, aunque de buena calidad, mostraban señales de haber sido reutilizados y alterados. Uno de los objetos más desconcertantes encontrados junto a su cuerpo fue un paraguas completamente intacto. No había llovido en días, y no parecía haber motivo alguno para que estuviera allí. Algunos creen que fue una forma de distracción,
un elemento sin sentido introducido deliberadamente para confundir. Otros piensan que el paraguas podía haber sido una señal, parte de un sistema de comunicación encubierta. También resulta extraño que llevara consigo 100 coronas noruegas en efectivo, una suma considerable en la época, pero no excesiva. No había rastros de tarjetas, cheques ni identificación oficial. Parecía saber exactamente cuánto necesitaba, ni más ni menos. Los expertos en perfiles psicológicos han sugerido que la mujer presentaba rasgos de alguien entrenado para pasar desapercibido. Su capacidad para moverse entre idiomas, para crear versiones creíbles de sí misma y para deshacerse de cualquier indicio de identidad apuntaban a una educación no común. No era una persona improvisando, era alguien que había aprendido el arte de no ser vista. Y sin embargo, en medio de ese control absoluto, murió de una forma brutal, desordenada y caótica. Quemada, desfigurada, con objetos personales dispersos y rastros de pastillas, como si toda la estructura cuidadosamente construida de su anonimato se hubiese derrumbado en un instante. ¿Qué falló? ¿La descubrieron? ¿Decidió poner fin a su vida? ¿Fue traicionada por alguien cercano? Las respuestas siguen siendo esquivas, pero el contraste entre su vida meticulosa y su muerte violenta plantea una nueva pregunta fundamental. ¿Qué tan lejos puede llegar una persona para desaparecer? A lo largo de las décadas, el caso de la mujer de Isdal ha generado no solo preguntas sin respuesta, sino también un patrón recurrente de silencios institucionales. Desde el principio, la policía pareció mantener una postura ambigua. Aunque investigaron el caso con seriedad en los días posteriores al hallazgo, pronto lo cerraron como un probable suicidio, una conclusión que muchos consideran precipitada, incluso absurda. Los documentos oficiales, cuando fueron consultados por periodistas años después, presentaban inconsistencias. Algunos testimonios registrados nunca fueron seguidos. Fotografías clave habían desaparecido de los archivos. Y lo más preocupante, ciertos informes sobre las huellas digitales de la mujer, que supuestamente habían sido enviadas a Interpol, no tenían constancia de recepción. Era como si alguien hubiese manipulado el expediente o al menos decidido no presionar demasiado. Años después, cuando se consultó a antiguos oficiales sobre el caso, muchos de ellos dijeron no recordar detalles relevantes. Otros simplemente afirmaron que el tema se había enfriado y que no había motivos para mantenerlo abierto. Sin embargo, una investigación independiente reveló que parte del archivo policial había sido clasificado durante más de 30 años, algo inusual para un caso considerado cerrado como suicidio. ¿Quién tenía interés en que el caso desapareciera? ¿Por qué no se insistió en averiguar la identidad de la mujer? Cuando claramente había indicios de que era extranjera y estaba envuelta en una red compleja de mentiras. Algunos apuntan a la presión de gobiernos extranjeros. Otros creen que se trató simplemente de una mezcla de negligencia y burocracia, pero hay quienes sostienen que la policía noruega fue instruida para no ir más allá, para cerrar el caso y dejar que el misterio se diluyera en el tiempo. En este punto, el silencio no es solo ausencia de respuestas, es una estrategia, un muro invisible que protege algo más grande. Algo que, de saberse, quizás obligaría a reescribir partes de la historia reciente de Europa. Y así, medio siglo después, seguimos hablando de una mujer sin nombre, sin voz, sin país. Una sombra que atravesó fronteras y dejó tras de sí un rastro de incertidumbre como si su misión última hubiera sido demostrarnos que aun en el siglo XX era posible borrar completamente un ser humano del mapa. Con el avance de la tecnología forense en el siglo XXI, surgió una esperanza renovada de que la ciencia pudiera finalmente dar respuesta a las preguntas que la policía, la prensa y el público no habían podido contestar durante más de 5 décadas. En 2017, un equipo forense noruego solicitó permiso para exhumar restos óseos de la mujer de Isdal, conservados desde 1970 en condiciones controladas. El objetivo era claro: obtener un perfil de ADN completo que pudiera ser introducido en bases de datos internacionales, no solo para identificarla, sino para detectar posibles familiares vivos. Los restos incluían dientes, fragmentos de mandíbula y parte de un fémur. Tras un complejo proceso de extracción, los científicos lograron obtener una muestra viable de ADN mitocondrial, heredado por línea materna. El siguiente paso fue ingresar este perfil en bases de datos como GETmatch y otras utilizadas por genealogistas forenses. Durante semanas, los investigadores aguardaron resultados, esperando que alguna coincidencia, por lejana que fuera, ofreciera una pista. Pero las coincidencias eran mínimas, débiles o demasiado vagas para establecer las relaciones directas. La mujer seguía siendo una isla. Aún así, el análisis genético permitió confirmar algunos aspectos de su origen. Se determinó que tenía ascendencia europea del centro-oeste.
con una alta probabilidad de haber nacido entre el sur de Alemania y la actual República Checa. También se descubrió que tenía una leve mutación genética común en ciertos grupos del sudeste europeo, lo que abría la posibilidad de que su familia hubiese migrado durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los expertos en genealogía comenzaron a construir árboles familiares potenciales, analizando patrones migratorios, registros de nacimientos y desplazamientos de poblaciones alemanas tras el conflicto. El nombre de una familia de origen germano-checo apareció repetidamente, con varias mujeres nacidas entre 1930 y 1945 que desaparecieron de los registros tras 1950, pero ninguna coincidencia era concluyente. Una frustración similar surgió al intentar rastrear las huellas dactilares de la mujer. Aunque se conservaban con cierta claridad, las bases de datos internacionales de criminales y pasaportes no arrojaron coincidencias. Era como si nunca hubiera existido oficialmente, sin pasaporte, sin antecedentes, sin registros médicos. Todo indicaba que había sido borrada o que alguien había vivido fuera del sistema. Y mientras la tecnología avanzaba, el silencio seguía siendo su mayor legado. El misterio de su identidad, ahora reforzado con datos concretos pero igualmente opaco, parecía más sólido que nunca. Como si, incluso en la era del ADN, la mujer digital hubiera ganado su batalla por desaparecer. Con el paso del tiempo, la mujer digital se ha convertido en algo más que un caso policial. Se ha transformado en un símbolo, un mito contemporáneo que habita en el imaginario colectivo, especialmente en Noruega, donde su historia es contada como una leyenda urbana moderna. Su figura ha aparecido en novelas, series de televisión, canciones, obras de teatro y exposiciones artísticas. Varios autores noruegos y europeos han creado personajes inspirados en ella. Mujeres misteriosas, elegantes, que esconden pasados complejos y trágicos. La idea de una vida vivida en las sombras, sin vínculos ni raíces, ha capturado la imaginación de generaciones enteras. Su tumba se ha convertido en un lugar de culto, una especie de altar para quienes sienten fascinación por los enigmas humanos. Incluso en la literatura académica, el caso ha sido objeto de análisis desde múltiples disciplinas: criminología, sociología, psicología forense y estudios sobre espionaje. Se han escrito ensayos que interpretan su vida como una metáfora del desarraigo de la posguerra, o como un ejemplo extremo de control de la narrativa sobre la identidad. También se ha discutido ampliamente el papel de la mujer en el espionaje y en la construcción de dobles vidas. En un mundo dominado por redes patriarcales de inteligencia, la figura de una mujer sola, operando con destreza y autonomía, plantea preguntas incómodas. ¿Quién la entrenó? ¿Para quién trabajaba? ¿Qué sabía que no debía saberse? Artistas contemporáneos han producido instalaciones sobre su caso, recreando con objetos intervenidos en las maletas encontradas en la estación de Bergen o replicando con luz y sonido el ambiente del valle donde fue hallada. El misterio de la mujer de Isdal ha trascendido la crónica negra. Ha pasado al terreno del arte, como una forma de comprender el dolor de lo desconocido. Y no solo eso, en los foros, blogs y redes sociales, miles de personas siguen debatiendo, compartiendo documentos, conectando puntos, enviando correos a embajadas, revisando fotografías de archivo. Es una obsesión colectiva, una necesidad de resolver aquello que no se deja resolver, de encontrar una verdad que tal vez ya nadie pueda contar. Porque a veces los misterios no se resuelven con pruebas, sino con memoria. Y la mujer de Isdal, aunque permanezca sin nombre, ya no está sola. Es recordada y eso, en cierto modo, es justicia. El caso de la mujer de Isdal no solo nos obliga a mirar hacia atrás, a los entresijos de la Guerra Fría, a las sombras del espionaje o al drama íntimo de una vida aislada. También nos enfrenta a una pregunta fundamental: ¿qué define la identidad de una persona? En un mundo cada vez más conectado, donde cada movimiento deja un rastro, su historia resulta desconcertante. Ella existió sin dejar huella, se movió sin ser vista, murió sin que nadie preguntara por ella, y aún así su ausencia ha resonado durante más de 50 años. Es posible que nunca sepamos quién fue, ni qué hacía en Noruega, ni por qué murió, pero su historia, precisamente por su vacío, nos confronta con nuestras propias certezas, con la ilusión de que todo puede saberse, de que todo puede explicarse, y, sin embargo, hay vidas que no se dejan narrar, hay muertes que se convierten en preguntas sin final. La mujer de Isdal no solo representa un enigma sin resolver, representa el límite del conocimiento humano, el punto en el que la lógica, la tecnología y la razón se detienen, y comienza el terreno del misterio puro. Tal vez ella eligió ese destino,
Tal vez fue víctima de algo mucho más grande que ella, o tal vez simplemente quiso desaparecer. Lo cierto es que, al hacerlo, nos dejó un espejo, un reflejo de nuestros propios miedos, de lo fácil que es borrar una vida, de lo difícil que es recordarla. Y en el eco del viento que recorre el valle del hielo, entre los árboles silenciosos y las rocas frías donde fue hallada, queda una última pregunta flotando, suspendida en el aire. ¿Quién era la mujer de Isdal?